Hoy nos sumergimos en una de las batallas intelectuales más fascinantes de la historia del derecho, una que se libró en Italia y que, de verdad, cambió radicalmente nuestra forma de entender qué es el crimen, cómo debe ser el castigo y hasta qué punto somos dueños de nuestros actos. Todo arranca con una pregunta que parece simple, pero que tiene una miga tremenda. Depende de cómo respondamos a esto, nuestro sistema de justicia será una cosa u otra completamente distinta. A ver, ¿castigamos una mala decisión o tratamos una especie de enfermedad social? Esa fue la gran encrucijada que dividió a los grandes pensadores. Para que nos hagamos una idea de la que se montó, tenemos que retroceder un poco, a la época anterior a la Ilustración. Imaginemos un tiempo donde la justicia era, a menudo arbitraria, muy cruel, y se basaba en la tortura y en castigos que no tenían ninguna proporción. La ley, desde luego, no era igual para todos, y el Estado tenía un poder casi absoluto. Pero entonces llegó la luz de la razón. Y con este libro, Beccaria prendió la mecha de un cambio imparable. Propuso un sistema penal basado en la lógica y en la humanidad, no en la simple venganza. Sus ideas, que hoy nos suenan tan normales como la presunción de inocencia o la proporcionalidad de las penas, fueron la base de una revolución total. Y de esa revolución nació la primera gran protagonista de esta historia, la escuela clásica. Podríamos decir que era como la filósofa del derecho, porque todo su edificio se sostenía sobre una idea puramente filosófica. Este es el corazón de la escuela clásica. El ser humano es libre. Si alguien comete un delito, es porque ha hecho un cálculo, ha puesto en una balanza los pros y los contras, y conscientemente ha decidido hacer el mal. La responsabilidad, por lo tanto, es suya y de nadie más. Pensemos un momento en cómo esto lo cambia todo. La ley ya no puede ser un secreto en manos de los jueces, tiene que ser pública para que todo el mundo la conozca. El foco ya no está en quién comete el delito, sino en el hecho en sí. Da igual si es un noble o un campesino, el castigo es el mismo porque es proporcional al daño. Y el objetivo ya no es la venganza, sino disuadir. Convencer a la gente de que delinquir simplemente no compensa. Es un sistema basado en la lógica y por primera vez de forma tan clara en la igualdad. Pero claro, cuando parecía que la razón lo había conquistado todo, llega la ciencia del siglo XIX y da un giro de guión espectacular. Y aquí entra en escena nuestra segunda protagonista, la escuela positiva. Si la clásica era la filósofa, esta es la científica. El mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. La biología, la sociología, la psicología, de repente ofrecían explicaciones totalmente nuevas sobre el comportamiento humano. Así que los positivistas miraron el delito y se preguntaron, ¿y si esto no es una cuestión de filosofía, sino de ciencia? ¿Y si podemos medir, observar y clasificar al delincuente igual que un biólogo estudia una especie? Y aquí tenemos el ataque directo al libre albedrío. Para los positivistas, el delincuente no elige serlo, más bien está determinado a serlo, ya sea por su genética, por un trauma psicológico, por la pobreza extrema. El delito, por tanto, no es una falta moral, sino un síntoma, una patología que hay que estudiar. Esta cita lo resume de maravilla. Básicamente decían, dejemos de hablar de cosas abstractas como la culpa o el mal. Miremos a la persona real. Midamos su cráneo, analicemos su entorno, estudiemos su mente. El objeto de estudio ya no es el delito, es el delincuente. Así que ya tenemos el escenario listo para un choque de trenes en toda regla. Por un lado, una visión filosófica, legalista, centrada en la razón. Y por el otro, una visión científica, casi médica. Dos maneras totalmente opuestas de entender qué es la justicia. Esta tabla es genial para ver el conflicto. Fijémonos en la base de todo. Para los clásicos, culpa moral. Para los positivistas, peligrosidad social. Y esto lo cambia todo. El objeto de estudio de los clásicos es el delito en abstracto, la norma que se rompió. El de los positivistas, el delincuente concreto, de carne y hueso. Y por tanto, el fin de la pena. ¿Es castigar por lo que se hizo en el pasado o es defender a la sociedad de cara al futuro aplicando un tratamiento? Son literalmente dos mundos enfrentados. O dicho de forma más sencilla, para los clásicos, a un mismo robo le corresponde una misma pena. Fin. Para los positivistas, no. Un mismo robo puede necesitar un tratamiento corto para un ladrón ocasional y un internamiento indefinido para alguien que consideran incorregible. La justicia deja de ser una balanza para convertirse en algo parecido a un bisturí de cirujano. El enfrentamiento fue tan bestial que parecía que no había salida. ¿Había alguna solución posible? ¿O el derecho penal estaba condenado a elegir entre filosofía y ciencia? Pues resulta que Italia, que fue la cuna del debate, también fue la cuna de la solución. El proceso siguió una lógica casi de manual. Teníamos la tesis, la escuela clásica, luego su antítesis, la escuela positiva, y de ese choque surgió una síntesis, un intento de coger lo mejor de cada casa.
Esta tercera escuela entendió que, a lo mejor, ninguna de las dos tenía toda la razón, pero que las dos tenían una parte importante de ella. Y la solución que encontraron fue brillante y muy pragmática. Crearon un sistema de doble vía. A ver, distinguieron entre delincuentes imputables, los que saben lo que hacen y eligen hacerlo, y los inimputables, los que actúan por factores que no controlan. A los primeros se les aplica una pena, un castigo, como querían los clásicos. A los segundos, una medida de seguridad, un tratamiento, como pedían los positivistas. Y podríamos pensar que todo esto es una historia antigua, un debate filosófico que ya está superado. Pero nada más lejos de la realidad. El eco de estas escuelas italianas resuena, y muy fuerte, en nuestros sistemas de justicia actuales. Cada vez que en un juicio se discute si hay que rebajar una pena por las circunstancias personales del acusado o si un tratamiento sería más eficaz que la cárcel, cada vez que se debate hasta qué punto la pobreza o una enfermedad mental influyen en un delito, estamos reviviendo en el fondo esta misma batalla entre la escuela clásica y la positiva. Esa tensión entre castigo y rehabilitación sigue ahí, vivita y coleando. Al final, la gran pregunta que nos deja toda esta historia es ¿cómo concebimos la justicia? ¿Como un sistema que se basa en la responsabilidad individual pura y dura? ¿O uno que reconoce todos los factores que nos condicionan? La respuesta, seguramente, es que somos una mezcla compleja de ambas cosas. Un eco de aquella tercera escuela que todavía hoy sigue buscando el equilibrio perfecto.